día que Dios estaba sin saber mucho qué hacer, llegó y se paró en las manos y creó el mundo al revés. Luego después dijo Dios, yo quiero crear el hambre. Después crearé animales con apetito feroz. Y divertido miró las bestias que se peleaban. Entre ellas se devoraran, dijo al hombre crearé. Y ese pobre hombre andaba sin saber mucho qué hacer. Este era un hombre. Vivía solo con su mamá. Este era un hombre bueno para nada. Decirle inútil era poco. Se le caía todo de las manos. Todo lo quebraba. Decirle que era manos de hacha era poco. Vivía con su mamá, eso sí. No se había casado. ¿Cómo se iba a casar ese inútil? Paulino, tráeme el aguardiente antes que me enoje. ¿Usted me llamó, mamá? No, hijo, nadie te ha llamado. Yo oí clarito, era su voz. ¿Y qué es lo que decía esa voz que dice que es la mía? Decía clarito, Paulino, trae el aguardiente. ¿Qué dijo, señor? Sí, así es. ¿Para qué iba a querer yo aguardiente? Lo mismo me dije entre mí. ¿Me has visto alguna vez tomar aguardiente? Eso mismo me dije. Dios mío. ¿Qué habré hecho para merecer un hijo como tú? Es lo que yo digo. Algo habré hecho. ¿Seguro? Algún pecado. ¡Tráete el aguardiente! Ya voy, mamá. Ya voy. ¡Paulino! 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 ¿Qué? ¿Le voy a hacer caso a esa voz sabiendo que no es la mía propia? Es lo que estaba pensando. Aquí hay un misterio. ¿Será el penate? Él debe ser. El penate ese que es Badulaque. No, el penate toma vino. A ver, pensemos. Ya, pues, mamá, pensemos. Dos cabezas piensan más que una. Eso es cierto. Pero tú no tienes cabeza. También es cierto. Pensemos. Ese hombre vivía con su madre. Con su madre cuidaba una casa patronal. No había patrones en esa casa. Vivían lejos. En Europa vivían. Rosalba los había visto una vez que vinieron. Una vez. Una sola. Regresaron. Vinieron de Europa y se fueron para siempre, se fueron. Pero a veces volvían. Después de muertos volvían. Volvían y bailaban. Paulino y Rosalba los oían. Los oían y se persignaban. Y rezaban por sus almas. ¡Ya! Eso no es. No es nomás. ¡Tráete el aguardiente! La voz viene de allá. ¡Vieja de mierda! Eso es. Anda, hijito. Busca donde viene la voz y vuélvete en el auto.
¡Aguardiente de la buena! Hijo, ¿dónde estás? No te dilates, que hay mucha gente mala. Ya voy, mamá. Ya voy. Mire lo que encontré. ¿Y eso qué es? Un hueso de vaca, parece. Jesús, María y José. Es un hueso cristiano. Pasa para acá. Véalo usted mismo. Las cosas que hay que ver. Un hueso cristiano en mi propia casa. Yo creo que es una flauta. Flauta, sí. Reflauta, Paulino, reflauta. ¿Qué vamos a hacer ahora con este hueso? Usarlo como flauta. Ni en broma lo diga. Persígnate ya. Sacrilegios en mi casa, eso sí que no. Persígnate o tu padre te va a venir a penar. Eso no lo digan en broma, mamita, no de que puede venir. Yo ya le tenía miedo vivo, imagínese muerto. Claro que el penate no lo va a dejar entrar. Anda a poner el hueso ahí debajo de nuestro Señor. Y anda a llenarme esa botella con agua bendita. Y no te demores, que los alumnos de la escuela van a salir y te pueden tirar piedras. Bueno, mamita, no se le dé nada. ¿Qué te mandé a hacer? Es que se me olvidó, mamá. Claro que se te olvidó. Voy a ir yo mismo. Mejor, mamá, porque yo no tengo cabeza. Buenas tardes, oficial. Quiero que me llene esta botella con agua bendita. Depende para qué. Es que encontramos un hueso de cristiano en el jardín. ¿Y estás segura que es un cristiano? ¿No será una vaca? Cristiano legítimo es agujereado, eso sí. Ah, debe ser de un veterano del 79. Tal vez quizás, pero nosotros queremos enterrarlo, rociarlo con agua bendita y darle piadosa sepultura. Para estos casos es necesario traer al cura, pero va a venir en 2 semanas más. Yo que usted llevaría ese hueso a la comisaría para que lo investiguen. Queremos enterrarlo nomás. A los carabineros eso no los quiero nada. ¿Y por qué tanto espanto? Yo he sabido ser carabinero y le puedo decir que siendo juramentado no son nada de malo. Severo sí, po. Sí, es que a mi hijo lo tomaron prisionero a interrogarlo. Y como no tiene cabeza, le contestaba puras cosas raras y lo querían dejar por cuatrero. El agua bendita la va a tener. Pero a mí me gustaría darle una miradita al hueso ese, ¿ah? ¿No ve que cuando uno es carabinero queda? Ahí lo puede ver. ¡Aguardiente! Jesús, María y José, ahora sí. ¡Pero que sea de la buena! ¿Y eso? Es mi voz. Y viene de allá y pide aguardiente. No se le dé nada, oficial. Es una ánima que me remeda. Ah, no. Con los bandidos me atrevo. Pero con las ánimas, eso sí que no. El más allá no entra en la cabeza el carabinero. ¡Aguardiente! ¡Aguardiente! Ánima, Lisa. No me falta la cosita. Paulino.
Despierta. Paulino, despierta. Recuérdate, pues. ¿Qué pasa? Eso me gustaría saber a mí. ¿Qué estáis haciendo aquí, Calamidad? No sé, mamá. Estaba durmiendo siesta. A lo mejor estoy durmiendo todavía. Vamos a ver. Pobre mi hijo. Ahora, no es jante tonto, se me volvió loco. Venga, mamita. Ahí estoy, durmiendo siesta. ¿Qué? Parece que tengo pesadillas. Paulino. Paulino. Esto ya es mucho. Lo del penate pase. Pero este hueso aflautado ya es mucho. Mamá. Me quedé dormida. Ya vi, ya. No sé qué me habrá pasado. No tenía sueño y de repente como que me hubieran pegado un golpe en la cabeza. Soñé harto, sí. Ahora explícame los sueños. Es que son cosas sin explicación. Pero, ¿cómo qué? A ver. Es que ya se me olvidó ya. Claro que sí. Que me cuesta amarrar los sueños. Se me van fácil. Claro que sí. La madre y el hijo se quedaron callados, él pajareando, ella inventando banderas, porque Rosalba tenía la habilidad de las banderas. Veía banderas por todas partes. Después las hacía y se vendían bien. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. ¿Qué se le ofrece, buen hombre? No me trate tan temprano de buen hombre. El diablo no puede ser, porque no se arranca cuando le miento a la Virgen. Se han visto muchas cosas en este mundo. ¿Hacemos a la cocina? ¿Le puedo ofrecer algo de comer? Tengo cazuela del almuerzo y tomates del huerto. Ese que usted sabe, que se lo pague. ¿Pasemos? Se ve que viene de lejos. De más lejos de lo que parece. Este es mi hijo. Ya veo. Lejoso el joven. Lejoso se le ve. Es tontito, pero no le hace mal a nadie. Buena la encuentro. Hace siglos que no comía una tan buena. ¿Favor que me hace? Mejor orégano no conozco. Y el comino merece comentario. ¿Y cómo va la vida por estos lares? Lenta, pero segura. ¿Y las muertes? Poca. De estos lados se llega viejo. Así me han dicho. ¿Y usted qué lo trae por aquí? Las pocas muertes. ¿Se sabe por allá? La reputación de los centenarios de por aquí cruza la frontera y provoca estupor. Qué raro habla usted. Para servirle. Su hijo, siempre de pocas palabras. Hoy día habla poco porque tuvo una impresión. Quedó calladito. Es por ese hueso que dicen que suena como flauta. ¿Usted sabe lo del hueso? Yo sé muchas cosas. No hayamos qué hacer con ese hueso de cristiano.
¿Yo puedo ayudarle? ¿Usted? Para eso estamos. Qué raro habla. Oírlo da miedo. Para eso estamos. ¿Quién es usted? Ese que usted piensa. Si trata de asustarme, está muy equivocado. A mí, la Virgen me protege. Ate Racataplan Mur. Urruca te batran sacurre re. Repetequerre. R marratraca. Merra, merra. Jacatlas acusa perro, perro. ¿Qué idioma es ese? Un idioma que conocemos él y yo. Oiga, me estoy arrepintiendo de haberlo invitado. Eso veo. Ya, dígame, ¿a qué vino? Una bandera. ¿Una bandera? ¿Quiere una bandera? Sus banderas son afamadas. Se comentan en comarcas lejanas y a trasmano. Me alegro, fíjese. Pero, ¿para quién quiere la bandera? Para mi jefe, el Tata Faramaya. ¿Existe? ¿No lo conoce? No tengo el honor. Él sí la conoce. Faramaya me conoce. Yo creí que era un invento. Todos somos un invento. A mí me inventaron hace poco. Y aquí estoy. No me haga reír. A usted lo inventaron hace muchos siglos. Es que tanto como diablo no soy. ¿Para qué la voy a engañar? ¡Harto diablo soy! ¿Y por qué dice que lo inventaron hace poco? Me transmitieron el poder y la mancha. ¿Qué mancha? La mancha matrera. La mancha mala. Muéstremela. No puedo. Está ahí, donde usted sabe. ¿Donde la espalda pierde su nombre? Caliente, caliente como el aguardiente. ¡Aguardiente! ¡Arre, caterriza, falum! Ya. A ver si ahora nos deja tranquilos. No sabe lo que le agradecería. ¿Ve que con paciencia el diablo hace amistades? Virgen Santísima, socórreme. Virgen del Pecado, socórreme. Virgen ¡Aguardiente! Usted que sabe tanto, dígame, ¿qué quiere decir eso? ¿Esa voz? Se pasa pidiendo vino todo el santo día. Hay días que no son santos, señora. Esa voz viene de una tumba del cementerio de Picaflor, cerca de aquí. ¿Y por qué pide tanta aguardiente? Es un manducador. ¿Un qué? ¿Un manducador? ¿Vulgo manducador? Alguien que muere con un empacho por un antojo. Pidió aguardiente antes de morir y se lo negaron. ¡Qué gente más mala! Picaflor está lleno de manducadores. A mí me gustaría, cuando muera, comerme un pan de molde. Dicen que el pan de molde es único. Dese el gusto. Usted se lo pierde. Si se muere esta noche pasará una eternidad gritando ¡Quiero pan de molde! No me asusta. Mucho mejor. Oiga, me estoy arrepintiendo de haberlo invitado. Mire, señora, que yo fui cura. ¿Y se volvió diablo? Casi diablo. Tengo poder, eso sí, bastante poder. ¿Y cómo se volvió diablo? ¿Que cómo me hice diablo? Yo le voy a contar cómo fue. Fue culpa de mi compadre Sigüín Caramillán. Estábamos festejando la fiesta de la vendimia con chicha y harina tostada. Recuerdo que habíamos estado payando duro y parejo. Nos íbamos una y una. Las décimas venían y se iban. Payábamos por herejía. Un día que Dios estaba
sin saber mucho qué hacer, llegó y se paró en las manos y creó el mundo al revés. Entonces dijo el divino en su infinito saber: primo, crece el hacer. Segundo, crece el vino. Y con C se tomó el vino y el divino se curó. Y una siesta se durmió y soñó que el mundo creaba. Y así fue que el mundo fue un día que Dios estaba. Luego después dijo Dios, yo quiero crear el hambre. Después crearé animales con apetito feroz. Y divertido miró las bestias que se peleaban. Entre ellas se devoraban. Dijo al hombre crearé. Y ese pobre hombre andaba sin mucho saber qué hacer. Dijo Dios: es tu deber someter los animales. Son seres irracionales. Tú te tienes que imponer. Después los puedes comer. Y para que no te aburras, yo te haré una bonitura. Y con ella harás más humanos. El hombre vio a la mujer, llegó y se paró en las manos. Viendo aquello, dijo Dios, ahora hay que imponer respeto. Entonces creó el infierno y de diablo los llenó. Por el mundo los mandó para castigar los humanos. Sean buenos, sean malos. Ahora los quiero ver. Tendrán que andar derechitos porque es el mundo al revés. Despedida. Y entonces la raza humana fue invadiendo el terrenal. Y al árbol del bien del mal lo dejaron sin manzanas. Y comieron carne humana y fueron por todas partes. Tierra, Luna, Venus, Marte, buscando nuevos terrenos. Y apenas cayó la helada, invadieron el infierno. Se declaró empate. Hay que decir que por entonces yo no era el diablo. Fue mi último día de cristiano. Mi compadre Don Aliro, no lo tome a mal. Me deja tomar en su copa. ¿Quiere adivinarme el pensamiento, compadre? Sí, fíjese. Ya me liberé, mis diabluras. Ahora le toca ser usted el diablo. ¡Qué alivio! ¡Qué ganas de ir a misa ahora mismo! ¡Qué ganas de hacer una buena acción! ¡Casi quiero meterme a cura! Fíjese lo que son las cosas. ¿Y yo ahora qué hago? Pura diablura nomás, pues. Pura diablura. Hasta que lo dejen tomar en la copa de otro, compadre. ¡Aguardiente! Y aquí me tiene, haciendo diabluras. Pobre manducador. ¿Quién le manda a casarse con la viuda? ¿Con la viuda? Sí, con la viuda. ¿Y qué tiene casarse con una viuda? Es que esta no es una viuda, es la viuda. Lo único que sabe es enviudar tupido y parejo. Así como usted hace banderas, ella enviuda. ¿Y de cuántos ha enviudado? Varios. Todos los hombres de Picaflor los mató la viuda. A veces, varios por semana. ¿Y los mata? Digamos que se le mueren. ¡Vuelta! A ver, cuente. Otro día. Mejor dicho, otra noche. Ahora quiero ver las banderas. Pase por aquí. Están casi todas vendidas. Necesito 7. Una por cada pecado capital. Usted elige. Yo le digo si están vendidas. Ya está.
está. Y esta. Y esa de allá, y esa de allá, y esa de más arriba, y esa ahí abajo. Va. Todas esas están libres. A usted le gustan las que a nadie le gustan. Esa es la gracia. ¡Ya te cumplí! ¡Tata Fahamaya! ¿Y cuánto le debo? Nada. Yo no recibo plata del diablo. ¿Y le hace regalos al diablo? Hace el bien sin mirar a quién. Y antes que asomara el sol, se fueron Paulino y Rosalba por esos caminos de Dios y de los 1000 demonios, a buscar huesos humanos para darle santa sepultura. Falange en Quilicura, el pie izquierdo en Putaendo, el derecho en San Rosento, caerá en Copquecura. Calavera en Vitacura, fémures allá en Loló, rodilla en Picaflor, y los huesos que me quedan, una diabla me los tiene remojado en salmuera. Caminaron, caminaron, caminaron. Estuvieron caminando todo el día y al llegar la tarde entraron a Picaflor. Buenas tardes, abuelita. Buenos días, mozallona Guaynao. Buenos días. Dios lo guarde. Dios lo guarde. Vamos pa' Paredón. ¿A Pareón? ¿Y llevan los 3 escapularios? No. Llevo rosario. No basta, pues, abuelita. Reza al tiro 3 Padres Nuestros. Da media vuelta y se va para la casa. El infanzón ese no le ayuda nada para protegerla del cuanto hay y los diablos. Que tenemos que ir nomás. ¿Y por qué tanto apuro ya? Le hicimos una promesa a una flauta.
Entonces sí, con las promesas no se juega. Bueno, encomiéndense a Dios y a la Santísima Virgen nomás. Ya lo hicimos, buen hombre. No diga nada tan rápido, buen hombre, oiga. Aquí no hay nadie bueno. Si usted lo dice. ¿Qué es eso? ¡Recontra flauta la viuda! La muela, sí. Ven acá, bonita. Arrímate, corazón, por la vía que soy bonito. Qué triste. Se me fue. Es que no tengo nada de suerte con los hombres. Y no soy nada de fea, fíjese. ¿Va? ¿Y ustedes? Nosotros vamos pasando nomás. Vamos a cumplir una promesa. ¿Y este joven Es mi hijo nomás. Tonto, sí. No tengo cabeza, no veo claro. Pero es bueno. No, cabeza no tendrá, pero... Cuerpo tiene. ¿Pero de qué sirve un cuerpo sin cabeza? Sirve, fíjese. Pero no se queden ahí. Pasen, pasen a mi modesta morada. Vengan a conocer a mis hijos. Pasen. Pasen. ¿Asiento? ¿Licor de oro? Lo agradezco mucho, pero tenemos que seguir viaje. Tenemos esa promesa. Sí, claro, lo entiendo. Meritorio. Pero un alto en la batalla. ¿Qué batalla? La batalla por la vida y por la muerte. Huichipirichi son mis hijos. Saluden a las visitas, niños. Ya pues, saluden a los chicoteos. ¡Huichipirichi! ¡Huichipirichi! No seas maleducado, Paulino. Ahora le aceptaría una copita de licor de oro, pero nos vamos después. Pues muy bien. Salud. Por el gusto de tenerlos para mi matrimonio. ¿Tan segura está? Ahí viene. El pescadito picó el anzuelo. Aquí estoy. Menos mal. Aquí estoy nomás. Venga para acá que quiero tantearlo. Dios lo quiere.
Voy a traer a mis músicos para que toquen el vals de la viuda. Huichipirichi, trae la caja con los músicos. Todavía no me ha dicho cuál es su gracia. Me llamo hombre. Hombre con B larga, sí. Hombre, varón cansino. Varón con B larga, sí. Para servirla. De mucho que me vas a servir, buen hombre. ¿Qué? ¿Hay picuchenes por aquí? ¿Por qué me dice eso, hombre de mi vida? Porque estoy sintiéndome como débil así. Me está viniendo una aurisma. Es el soponcio del amor. Huichichiu, 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 huichichiu. Esa música sirve cuando se oye de lejos nomás. No sirve acercarse. Es como con la viuda. Es como con todo. ¿Y tú? Que ahora te volviste inteligente. A veces me pasa, mamá. A veces me pasa. Este no duró nada. A ver, ¿quiénes van a ser los cocineros? Yo. ¿Y yo? Ya pues, a faenarlo. Paulino, anda, ve, mira y vuelve en el auto. Mamá, lo estamos viendo vivo. ¡Qué gente más mala! Es que a la carne humana hay que darle un hervor cuando el cristiano está vivo todavía. Así no pierde el sabor. Ya, lo degollaron nomás. Dios mío, hay que decir que se lo buscó. Vamos a lo mejor. ¿Se podrá? No será mal visto, mamá. Ya, vamos a repartir las presas. Quita pensiones. Diga, viuda. A mí resérvame las criadillas y las tetillas. Yo como poco, pero bueno. Señora, con muchísimo respeto, quisiéramos retirarnos si no es molestia. ¿Pero cómo? ¿Y no se van a quedar para el asado? Que nos da no sé qué, como estuvimos conversando con él, cómo lo vamos a comer. Pero si va a resucitar, no se les dé nada. Mire, yo conservo todos los huesitos. Los pongo 7 días en agua de gloria y 7 días en un ataúd blanco. Y resucitan. Miren. Leopoldo. Presente. Segismundo. Presente. Giovanni. Presente. Y Rolando. Presente. Casi nunca me ha fallado, fíjese. A ver. Sí, creo que una vez me falló. Las cosas que se vislumbran por aquí, ¿no? Aquí está vivo el apocalipsis. Aquí es a cabo de mundo. Matiné, vermú y noche. Apocalipsis. ¿Y ustedes cuál es el camino que van a seguir? Dios nos guía, Él es el que sabe. Y yo también sé, fíjese. ¿Y sabe dónde está lo que queremos encontrar? Yo no. Pero la mala noche puede que sepa. Mire. La mala noche adivina en la radio. Es mentalista. Vamos a preguntarle. ¡Mala noche!
Esta señora y su hijo buscan algo y quieren que los ilustres. La señora que consulta tiene problemas. Busca los huesos de un finado. Los huesos están desparramados en 13 lugares. La señora que consulta debe caminar, caminar y caminar. Siga su camino. Antes de que se ponga el sol encontrará el primer hueso. Lo limpiará y le dirá: la gloria te busque, la gloria te lleve. ¿Cuánto tiempo de viaje nos queda? 13 días y 13 noches. ¿Tienen enemigos? ¿Los tienen? Habrá peligros. Peligros habrán. ¿Soslayará? Soslayará. Pero su hijo peligrará. ¿Perecerá? No perecerá. Pero en los cerros se perderá. Gracias, mala noche. Qué raro. Ay, esto es de noche, aquí es de día. No se leerá, mamá. Así es por aquí. Así me contaron. ¿Quién te contó? Un brujo bailarín. Me contó muchas cosas. ¿Qué más te contó? Ya se me olvidó. Es que no tengo cabeza. Mejor, hijo, mucho mejor. Caminaron y caminaron. Nada encontraron. Ni pájaros había. Cristianos no se merecían. Bestias, nada. Casas, ninguna. Siguieron caminando. Mamá, no es por asustarla, pero nos vienen siguiendo. ¿Cierto es? Hace ratito nos vienen siguiendo. Más que cierto es. ¿Qué hacemos? Preguntémosle por qué no sigue. Es lo que estaba pensando, mamá. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. ¿En qué le puedo servir? Quiero hablar con ustedes. ¿De qué? ¿De ustedes? ¿De nosotros? Sí, de ustedes. ¿Para qué? Para salvar a la patria. Me presento. Juan Guardiana Garán. Profesión folclorista. Busco gentes en el campo que conozcan canciones e historias. ¿Para qué? Para salvar. Chile no tiene una cultura propia y harta falta que le hacen. Yo no sé historia. Aquí no pasa nada. ¿Y canciones? La canción nacional y todos. Poco es. ¿Y no sabe nada más? No, buen hombre. Ni siquiera porque para salvar a la patria. Yo sé un cuento. ¿Tú? Pero si tú no tenés cabeza. A veces puedo, mamá. A veces puedo. A ver, probando. Ya. Cuente el cuento. Este era un hombre que se llamaba Rolando. Servía de soldado del capitán Pincheira. El capitán Pincheira servía para Joaquín Murieta, segundo de Carlomán, rey de Araucanía. Un día llegó del otro lado del mar un hombre llamado Vengo de la mar océano y dijo así: a combatir a Carlomán, a su sobrino Rolando y a sus 12 pares. Detrás de esos cerros hay 15.000 soldados del pueblo de Turquía. Aquí traigo como prueba la bandera turca de Hispania Godia. Y ahí está el emblema de Carlomán. Yo soy hijo de León, sobrino nieto del águila real, primo del cóndor y medio pariente de los osos.
Yo soy sobrina de Carlomán, nieto del griego Blasón, protector de la Veracruz que salva el mundo. La Veracruz, no me hagáis reír, yo me robé la Veracruz esta noche misma y le voy a prender fuego para comerme un asado con el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Te robaste la Veracruz, Madulaque? Así nomás fue. Rolando fue a hablar con su tío Carlomán. ¡Tío! ¡Te robaron la Veracruz! ¡Qué barbaridad! No se podía esperar otra cosa de esos bárbaros. Bueno, toma 10.000 hombres y anda a ver si puedes rescatar la Cruz del Salvador. ¡Ya, tío! Y entonces fue con sus soldados a enfrentar al bárbaro Barrabás. Pero el matrero había previsto el ataque y ordenó rodear la Veracruz de cruces falsas, infieles y turcas. ¡Ay! perro cristiano! Murió sin haber rescatado la cruz. Fallé en el intento. Pero Dios le mandó un ángel a darle el siguiente recado. Ahí donde muere un cristiano, ahí está la Veracruz. Así que te vas para el cielo nomás. Que te vaya bien en la gloria, Rolito. Me hizo llorar, buen hombre. ¿Y de dónde sacaste ese cuento? Lo leí en la revista ¿Qué? ¿Y desde cuándo sabéis leer? Leo despacio, pero leo, mamá. Lo leyó en el OK. También sé Quintín el aventurero y Mandrake el malo. Siempre me pasa. Es que tengo mala suerte. Ayer un guaso me cantó una canción de Agustín Lara. Solo gajes del oficio. Otra vez. Vaya, buen hombre. ¿Ustedes son los que andan buscando huesos? Sí, señorita. ¿Usted quién es? Yo soy la diablesa Belisaria, para rayarlos. Nosotros somos cristianos de antes. Si ya sé, ya. Yo les voy a servir de guía. Síganme. Ya, pues. Y se fueron por esos montes que Dios nos mandó. Subieron y bajaron, bajaron y subieron. Sin descansar caminaban, esa madre con su hijo, buscando el cuerpo repartido de aquel hombre. Sus huesos buscaban. Iban como quien quiere llegar a la Argentina, pero daban vueltas y vueltas, hasta que llegaron al primer confín. Allí había un diablo guardián. Diablo y seña. Échele ya. Chile fértil, provincia señalada. En la región antártica famosa. Pasa, diabla lesa. Ya te hablé mucha pieza. Venga. Vuela, mamá. Vuela. Que ella sea azufre. ¿Y qué tiene?
O sea que era cierto que en las soberanías infernales hay olor a esos que llaman azufre. Mire, ves, el azufre es muy sano. Presta servicios a todos. Mejora y reconstituye. Aquí mejoramos las semillas. Chile es rico en sales minerales y abonos. Tráigame una semilla cualquiera y le vamos a dar potencia y valor, mire, ve. Así dicen. Y lo creo, mamá. Parece que el infierno está lo más bien. Lo único que faltaba, un hijo hereje. Les voy a contar una historia sobre un diablo menor y que tiene que ver con lo que estamos hablando. Este era un hombre que se caía, y se caía, y se caía nomás. Este hombre trabajaba en un campito ralo y pelado. Tenía mala suerte. Le gustaba payar al hombre este. Contaba cuentos y payaba, pero se caía todo el tiempo, se lo pasaba cayendo. Un día que estaba payando con su compadre Chihuín, diablo suplente, iba ganando al Liro. Del desierto y de la tumba, soledades no me espantan, solo temo soledades que van creciendo en el alma. Primero, allá por Tarapacá me interné por Atacama. Me encontré con una dama que llamaban Soledad. De amor le quise hablar, pero ella salió corriendo, se internó en un cementerio y cayó la noche oscura. Yo le dije que no le temo ni al desierto ni a la tumba. Ella se dio media vuelta y se me rió en la cara, se reía carcajada porque era una calavera. ¿Te gusta mi blanca huesa? Yo le dije, por supuesto, estoy más vivo que muerto. Y por eso es que le digo, pero yo soy de palabra, soledades no me espantan. Entonces me dio un abrazo. Y de eso me muerde el cuello. Yo que la tiro del pelo, de cuajo le arranco un brazo. Después la agarro a brazazos. Toma, toma, muerta rea. Quien te quiere te aborrea. Vivo, detén tus maldades, no le temes a los muertos. Solo temo soledad. Peleamos la noche entera, combo, patadas, chuzazos, piedrazas, calaverazos. Pero con la luz primera se encarnó la calavera. Yo le dije, así te quiero, yo gordita las prefiero. Pero pensé con más calma y sentí que 1000 amores me iban creciendo en el alma. ¡Despedida! Esperen, que se levante. Se cayó el pueblo. Se caen los edificios y no se va a caer uno. Ya, pues, compadre. No puedo, nomás, pues, compadre. ¿Puedo ayudarlo, señor juez? No se puede nomás. ¿Cómo no se va a poder? El reglamento lo dictamina y lo contempla. Es que la mala suerte me persigue. Ya. Y la despedida tuvo A que la dar una, a la las dos y Chihuín. a las... Despedida. Pues, ¿puedo decirle la despedida aquí al suelo? El reglamento no lo contempla. Al llegar la primavera contrajimos matrimonio. Hubo un bonito velorio. Vino un cura calavera. Comimos sapos, culebra. Yo hoy vivo en el cementerio. Nos llaman los pirquineros, los amantes de ultratumba. De día, samba que samba. De noche, zumba que zumba. Seré tan fatal. Pasó todo el resto del día tendido. Varios trataron de levantarlo. No pudieron. Ya creían que se iba a quedar así para siempre. Cuando casi de noche vio volver a su compadre Chihuín, que venía de festejar el triunfo. Lo que son las cosas, compadre. Usted que es tanto más sabido que yo en espinela y seguidilla y pierde por ese fallo de caerse. ¿De dónde sacó esa maña? ¿Qué sé yo, pues, compadre? ¿Fatalidades? ¿Fatalidades? ¿O maldición de alguien? Capaz que sí, compadre Chihuín. Eso debe ser. No puedo dejarlo botado ahí como perro muerto, compadre. Que lo haremos. Lo haremos y lo haremos por arte, compadre. ¿Qué me quiere decir? El arte se hizo para ayudar al desvalido.
Y le hizo el círculo de piedra y se persinó al revés. Y caminó para atrás y saltó en una pata. ¿Prefiere morir acostado o vivir de pie? ¿Prefiere acatar o mandar? ¿Quiero mandar? ¿Hay lugar para este hermano? ¡Lugar! Diga el recién llegado, non serviam. ¿Qué quiere decir eso? ¡Lo diga! No serviam. Ya está. ¿Qué tanto? Y así fue que el poeta Liro se hizo diablo. Qué raro. ¿Me está dando por cojear? Todos los de la recta provincia cojeamos. Ya. ¿Cojeamos? ¿Qué tanto? Pero si quiere seguir de pie, como un hombre hecho y derecho, tendrá que hacer unos mandados. Y fueron a ver al virrey Faramalla. Por aquí, don Aliro. Tome asiento. Y bueno, pues, aquí te tengo, Aliro. Aquí te tengo. ¿Para lo que mande? No, hermano Aliro, no diga eso. Aquí no mandamos. Aquí se nos ocurren diabluras. ¿Hay mal en ello o no lo hay? ¿Y yo qué sé? El diablo siempre sabe. ¿Ahora yo soy diablo? ¿Diablo? ¿Como dicen que es Chihuín? Chihuín ya dejó de ser diablo ya. Tú lo vas a reemplazar. ¿Y eso qué quiere decir? Chihuín estará comulgando, quién sabe. Ya no es diablo nada. Será cura, quién sabe. ¿Y yo? Aquí tienes la primera prueba, hermano Aliro. Anda y ve y visita la casa de una señora que llaman doña Rosalba. ¿Yo? No, yo, pues. Anda y vete. Ella no me interesa. Me interesa su hijo tonto. ¿Yo? No, yo, pues. Deprisa ya. Róbale o cómprale el alma a esa criatura simple que está destinada a los cielos nazarenos. Y fue el diablo Aliro a cumplir su primera misión, que era la de robarle el alma o, en su defecto, comprarla a un inocente. ¿Y lo consiguió? Eso está por verse. Así es que hay diablos y diablas en la recta provincia. Sí, fíjese, y no damos abasto con tanto postulante. Me cuesta creer en la existencia de las diablas. Brujas sí. Es que no es lo mismo, es casi lo contrario. La bruja sirve a non serviam, y cuando se muere se va a vivir en los infiernos del reino bajo tierra. El diablo converso sirve subsole, sobre tierra. Brujas y diablos sirven a dos reyes distintos. Las cosas. Es que uno está mal informada sobre el mundo de la vera religión. Mire, para que lo vea y lo palpe, le voy a contar la historia de la diabla Belisaria. Esa soy yo. La diabla Belisaria había sido encargada de servir de guía a dos cristianos que andaban buscando los huesos de un tal Carcoman, un emperador de cristianos, y que habían servido bajo las órdenes de un tal San Sebastián Pincheira. La diabla Belisario había sacado diploma cuando había invitado a bailar con el viento a un cura piadoso que hacía milagros por ahí por Petorca. Putaendo. Mujer diabla, por ti pequé, por ti me salvaré. ¿Pero para qué salvarse, curita de la pasión? El pecado también salva. ¿Cómo eso? Pero yo creía que el pecado servía para perderse. Acuérdate de María Magdalena. Acuérdate de San Germán. No, ese no está en mis libros. ¿Es que no es de libros?
¿Es de viva voz? Cuente, diga. San Germán fue el primer cristiano de las Alemanias por allá por los Cuyos. Pecaba. Le gustaba comerse el cordero de Dios todos los viernes. Pero eso no se puede nada. Él podía, pues. ¿Cómo no iba a poder si era santo? Santo pecador, se entiende. Un día que estaba pecando, comiéndose un cordero con los vecinos de Kof, que cura. Cuando terminen de comer, guárdenme los huesitos y el pellejo. Y déjenlos a la luz de la luna, que está bien llena hoy. ¿Salud? Y eso hicieron. Juntaron los huesitos y los pusieron dentro de la pelleja. Pasada la medianoche, los huesitos comenzaron a moverse. Se arrejuntaban silbando. Al día siguiente el cordero había resucitado feliz y contento. Y así se lo siguieron comiendo durante algunos meses. Hasta que el cordero, aburrido de que lo faenaran cada viernes, se escapó y se fue a los cerros para que se lo comiera de una vez un lobo. Dice que Juan el lobo, cuando busca a su pareja, la busca entre la oveja y así encuentra su acomodo. Pero quiere partir todo y esto toma mal cariño. Que a San Francisco de Asís la oveja se le queja. Y el santo le dice al lobo, basta un lobo por oveja. Te andaba buscando, Juan el lobo. Eso supe. Muchas cosas se habla de usted. Y mal, según he sabido. Se dice que eres lobatón. Se dicen tantas cosas. Tú conoces a la gente, Juanito. La gente ve una cosa y después va por ahí inventando y mintiendo. La gente no me quiere, pero yo tampoco quiero a la gente. Huraño fui, huraño soy y huraño seguiré siendo. Cambia de vida, lobo. Todavía estás a tiempo. Robo y mato, sí. Vivo en el monte, sí. Converso con los demonios, sí. Yo voy al mal, que es lo mío, porque el bien no existe. Te voy a contar la historia, vida y milagros de alguien como tú. Bandido, matrero, pendenciero y mal encachado, porfiado de cara y poco y nada respetuoso de las cosas de Dios. Nuestro Señor le había asignado un ángel de la guarda y el rey de los infiernos le había nombrado de oficio un diablo guardián. Un día, el diablo guardián y el ángel se encontraron. Usted debe ser eso que llaman el diablo guardián. Así es, diablo guardián, para servirlo. Te tocó trabajo fácil, maligno. ¿No es así? La maldad es como los ríos que se van a la mar, que son nuestro infierno. Famoso será, corriente será, pero si se desborda, no sirve. ¿Y por qué no va a servir? Si se desborda, llega el bien. ¿Me estás haciendo cosas nuevas, diablo? Toda novedad es ayuda. ¿Y quién te lo dijo? Don Fausto. Hablaron de una cosa y otra. Fueron a una venta y tomaron unas copas. Perdone que lo trate de compadre, don Ángel. Pero ya que somos medio socios, ¿podremos compadrearnos? Así es, compadre.
Yo no sé qué vamos a hacer con este malandra. Ni yo lo sé, y que debiera saberlo. Debe más muertes que el gobierno. No da tiempo a que le sople una maldad y ya la hizo con creces. Y yo, que no tengo tiempo de inventar una buena acción, que ya hizo lo contrario. Que no para. Es pura pasión, de la buena. ¿Empeñó qué? Ferviente. Va a llegar a santo. Y no será mérito suyo, compadre. Mataron al boticario por 20 pesos y un 5. Degollaron en Quirinco a la esposa del notario. En la ciudad de Rosario perecieron 3 hermanas. Y el lunes por la mañana despedazaron un niño. De todo tiene la culpa aquel matrero bandido. ¿Qué es eso? Los ángeles no lloran. Es que me rechazaron un alma. ¿Se te fue? No, no solo eso. En el infierno también la están rechazando. Dicen que el hombre es tan malo que llega a ser bueno de puro malo. Al hombre lo hizo mi hijo, que es mi padre, junto con su padre de él. Alabado sea su santo nombre. La obra del Señor no puede ser mala. El libre arbitrio lo malogra. Veamos qué se puede hacer. ¿Dónde dices que está ese hombre? En su lecho de muerte debe estar, porque no hay pena que no se cumpla. Y tú dices que en el infierno lo rechazan. Están haciendo un infierno especial. Vamos a visitarlo. Lo encontraron riéndose. Estaba recordando sus crímenes y se moría de la risa. Mal hombre. Buenos días tengas. Malos los tenga usted. Y no se me acerque mucho, porque las ganas de matar no se me han ido. Están vivitas y coleando. Primero la Virgen le mostró en aparición a sus víctimas. Ni arriscó la nariz. Hagamos otra tentativa. Le voy a mostrar a este malero qué hubiera sido de sus víctimas si él no las hubiese matado a mansalva. ¿Te das cuenta? Esos muertos que tú mataste podrían haber sido felices y exitosos. Pudieron haber sido fotografiados en el Mercurio. Habrían tenido hijos y nietos. Hubieran o hubiesen podido pagar sus impuestos, que hubieran o hubiesen servido para construir hospitales, escuelas y caminos. Menos mal. No hay esperanza, Madre Inmaculada. Mira lo que son las cosas. Esa niñita que degollaste a los 7 años, ¿te acuerdas? Claro, me lo paso recordando. Ríete nomás. El degüello fue fácil y expedito. Pues bien, esa niñita estaba condenada por la divina providencia a morir a los 30 años de una muerte atroz. Una muerte lenta y sumamente cruel. Menos mal. Es como tú dices. Menos mal. Y entendió. No hay mal que por bien no venga. Tu padre, que es tu hijo, me ha encargado anunciarte que si este mal hombre llena un tonel con lágrimas de arrepentimiento, podría tener, hubiere o hubiese tenido inmerecida salvación. Ya te di una lágrima. Basta y sobra. Este es macho como una mula. Perdimos.
No me doy por vencida. Ea pues, señora, abogada nuestra, ¿qué vamos a hacer con gente así? Los monstruos son inamibles. Solo queda una cosa que hacer. Al tonto, malo y macho no lo moverá nadie. Puerta a puerta. ¿Y qué es eso? Iremos casa a casa recogiendo lágrimas. Si este macho no es capaz de llorar sus pecados, la buena gente lo hará por él. Y fueron por los campos y los pueblos a mendigar lágrimas. ¡Ya va! ¿Quién vive? Santa María Virgen y un ángel guardián. ¿Quién? ¿Otra vez? Santa María Virgen. Ay, sin pescado concebido. Pase, adelante, adelante. Pásame adelante. ¿Se le ofrece algo? ¿Un café o un café? Nada, buen alma, tenemos prisa. Necesitamos a alguien que llore por un pecador. ¿Y por qué no llora el mismo? Porque nació sin lágrimas, igual que otros nacen ciegos. ¿Y quién es? El matrero. Por eso yo no lloro. Mató a mi hermano. Perdona, buena mujer, que te perdonarán cuando llegue tu turno. Bueno, si usted me lo dice, lo voy a hacer por usted. Encontraron 10 personas que aceptaron de llorar. Cuando los 10 primeros lloraron, se corrió la voz y vinieron más voluntarios. Rumores de milagros se fueron propagando por los campos de la patria y se alzaron templos no autorizados y el clero tuvo que intervenir. Entre tanto, el pueblo católico seguía llora que llora. Tenían que llenar aquel tonel y el tonel no se llenaba nunca. Pasaron varias generaciones de llorones. El lugar cambió de nombre. Pasó a llamarse Llantería. Murieron los llorones y las lloronas. Sus hijos siguieron llorando. Sus nietos lagrimeaban sin descanso. Y el malo, como quien oye llover. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Busca solito. Estoy seguro que vas a encontrar. ¿Llorar salva? Frío. ¿Llorar cansa? Helado. ¿Salvarse da pena? Por ahí. ¿Lo mucho siempre poco? ¡Tibio! ¿Y lo poco es ya mucho? ¡Caliente! ¿Y cómo se sabe cuando uno peca? Por la palabra empeñada y el que dirán. Mejor las mismas. ¿Tienes un corderito por ahí que sacrificar? Mejor lo robaremos. No, hijo. Robar no sirve. Cada vez entiendo menos dónde está lo bueno y a dónde está lo malo. Busca. Y Juan el Lobo fue por los montes en busca de un pecado. Preguntó. Nadie supo contestarle. En un tiempo las estrellas alumbraban para mí. En un tiempo las estrellas alumbraban para mí. Ahora alumbran a otro. Desde que tu amor perdí. ¿Existe el pecado puro? Yo mato. Lo perdono. Yo persigo, soy infiel a la mujer.
Ando maltrato a mi ganado. Le miento a mi patrón. Engaño a mis amigos. Yo asesino. O sea que el pecado único no existe. A mi patrón. Robo. Yo le pego a mi suegra. Yo le pego a mi mujer. Le pego a mi mujer. Le pego a mis niños. Busco droga. Engaño a mis patrones. Yo fumo. Le pego a mis amigos. Soy vanidoso. Soy embustero. Tomo todo. Me gusta la naturaleza. Yo amo. Alcohólico. Maltrato a los animales. Al cabo de un año, volvió a ver a San Germán. ¿Y qué tal los pecados? Hay millones de pecados. Caliente, caliente. ¿Pero por qué hablan de 7? En esta melodía hay 7 notas que, si se combinan y se mezclan, hacen muchas melodías. Cada nota es como un pecado. Si la oyes muy seguido, te deja sordo y te vuelve loco. Pero si la mezcla con otra, haces una melodía. Qué raro. No entiendo, pero parece que sé. Como queriendo, puedes. Y aquel pecador se volvió santo, aunque siguió cuatrilleando y asaltando, pero con más delicadeza. Ah, o sea que en vez de perderlo, lo salvé más que antes. Así es. Y Dios te lo pagará. Así es, diablita de mi alma. No siempre le toca ganar a los diablos. Voy a perder Chavina. Caminaron y caminaron Rosalba y Paulino, movidos por la promesa de juntar huesos, movidos por el deber de la palabra que habían dado. ¡Gente! 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 Sentémonos a sombrear. Yo llevo muchos años a la rastra. Sentémonos, mamá. Usted sabe que yo hago todo lo que usted hace. Usted se cansa, yo me canso. ¿Y ese poncho? No lo toque nada, que la urticaria. ¡Qué ponzoñoso! Es diablito. Levántelo con el paraguas. Así que aquí fue donde el diablo perdió el poncho. Aquí. Donde el diablo perdió el poncho, revuelta. No lo sepa.
¿En dónde estoy, mi alma? Está lloviendo, mi alma. Como que llueve ahí, sí. Claro que llueve, ay no. Mejor me quedo en cama, ay, ay. La torrente se lleva las casas, uy, ay, ay, ay. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Debe ser el paraíso de allá. Oiga, usted parece que yo la conocí. Es que yo conozco a tanta gente que ya me da no sé qué. Mucha gente conoce. Yo conozco a mi mamá nomás. Dicen que el que conoce a una, ¡puf!, las conoce a todas. Eso dicen en mi tierra. Yo no tengo tierra, ni patria, ni nada. Eso debe ser triste, mi alma. Menos mal que está usted aquí conmigo, si no, no sé lo que hubiera hecho. Me hubiera tirado al carro, fíjese, para que me matara. Yo cuando me pongo triste, como guindas. Claro que como no tengo cabeza, se me olvida y a veces me lo paso triste. ¿Y yo le gusto? Sí, me gusta bastante. ¿Y se va a venir conmigo? Si mi mamá me da permiso. A fuego mandan tocar las campanas del olvido. ¿Quién va a poder apagar fuego de amor encendido? Yo no represento ningún peligro, si ni siquiera existo. ¿Cómo que no existe? Me está dando sueño. Pero me cuesta dormirme. ¿Qué me hace falta mi mamá? Guaso pollerado, ya, mira. Tú quédate dormido solito como una persona grande. Pero es que me cuesta si no me cuentan un cuento. ¿Y tu mamá te cuenta cuentos? ¿A tus años? O sea, ella cuenta poco y nada. Pero a mí se me ocurre que ella me cuenta cuentos. ¿Y tú quieres que yo te cuente un cuento? O sea, yo sé que estoy durmiendo. Pero igual me gustaría quedarme dormido de nuevo. A mí me gusta harto dormir. Es reponedor. Bueno, ya. Yo te voy a contar un cuento, pero que sea la última vez. Esta era una vez que había una mujer que pajareaba. ¿Cómo te la imaginas? Como mi mamá. Pajareaba tanto que a la gente le dio por regalarle pájaros. Igual que mi mamá. Una vez recibió la visita de una mujer medio misteriosa. ¿Cómo te la imaginas? Como mi mamá. La mujer quería saber si el marido la engañaba con una mujer que tenía fama de ser la más bonita del pueblo. ¿Cómo te la imaginas? Como mi mamá. La mujer sabía que de tanto pajarear, la mujer de los pájaros podía volar en sueños y podía recorrer muchas partes del mundo. La mujer aceptó el trato y salió volando. Voló, sobrevoló y voló hasta que vio a la mujer bonita con el marido de la clienta. ¿Cómo te imaginas al marido? Como mi mamá. Ya, pues guasoleso, con vos no hay caso. Eso mismo me dice mi mamá. Las cosas que hay que ver, ¿eh? Pero esto me gusta bastante. ¿Y qué saco? ¿Que se lo voy a presentar a mi mamá? Yo no hago eso con cualquiera. ¿Cómo me vaya a presentar a tu mamá si yo no existo? Que se me olvida. ¿No ves que no tengo cabeza? Por eso es que a ti te gusta soñar conmigo. La gente ya no sueña ya. Y una se aburre. Menos mal. A mí me gusta harto hacerle favores a la gente. Pero la cabeza no me acompaña. Igual me resultó una vez. ¿Y tú te sabías algún cuento?
No es cuento, es caso. Es que me pasó. ¿Ah, sí? ¿Y cómo fue eso? Así fue. Yo iba andando por un camino un día, medio lipiriento, así hilando haba, como dice mi mamá, y de repente escuché como un grito. Un hombre gritaba, le dolía la guata. ¿Tenéis pistola? No, porque las carga el diablo. Yo tengo una. Está cargada y sin seguro. Pégame un balazo en la cabeza. ¿Y por qué? Porque me estoy muriendo. Y quiero que la cosa sea corta. ¿Y cómo sabe que se está muriendo? Porque me duele todo. El Rulo Pinchera y el Torito, que son mis amigos, me dijeron que me quedaba poco. Me dejaron aquí para que me muriera. Pero yo no quiero morir de enfermedades. Quiero morir en mi propia ley. A ver, ¿qué siente? Me duele la garganta. Me duele la guata. El corazón me zapatea. Un zumbido en los oídos. Y por si fuera poco, oigo voces. Venga para acá. Pase, Pancho. Y se fue mejorando. Nos hicimos amigos. Él me enseñó a jugar a la brisca y al tute cabrero y al truco verseado. Ahora somos como hermanos. Entre hermanos la palabra es la palabra y la promesa es la promesa. Ya está. Vos me salvaste la vida. Y eso tiene su gracia, su qué y su cómo. Yo no creo ni en lo blanco, ni en lo negro, ni en lo bueno, ni en lo malo. En lo único que yo creo es en la mar de cosas. Debe ser bonito lo que usted me dice. Lo único que no entendí mucho es por la cabeza que Dios me dio. No creas eso, mi hermano. Yo no sé si ese tal Dios se digna meterse en las cosas aquí abajo. ¿No? Yo creo en lo recto y en lo ladino, en lo llano y en lo maganto. Usted no es tonto, mi hermano. Es lejoso y pachorriento, eso sí. La cabeza se le da para los yuyos, pero vale más que el doctor. Ya dije ya. Qué bonito lo que me dijo. No entendí nada, pero lo hallé bonito. Antes que caiga la helada, Paulino, me tengo que ir. Pero nos volveremos a ver. ¿Y cuándo? El 18 en punto, a las 9 en punto de la noche. Pero no se comprometa. Si no puede venir, no importa. Yo lo voy a estar esperando. No diga eso, no. Yo cumplo como dé lugar. Si no es tanto lo que tengo que hacer. Matar al Torito, a Cochamatre, Cachafay, el Chancho Colorado y su mujer. No es tanto, hermano. Y antes del 18 estoy de vuelta por estos parajes. Y el 18 en punto soy de aquí. Yo lo voy a estar esperando. Lo estuve esperando. Mi mamá había preparado un charquicán de tiuque, ensalada de digüeyes con motemey, porotos chicoteados, cazuela de ternera, mote con huesillos, ponche de culén. Lo estuvimos esperando y no llegó. Tu amigo no va a llegar. Yo sé que va a llegar. Esperamos hasta la medianoche. No llegaba. Por ahí, entre dos luces, se oyeron unos aullidos y cadenas, carcajadas y gemidos. Era el lobo que venía a cumplir su palabra. Se comió todo lo que le dimos, comió con apetito y le pasó el pan a los platos. Oiga, perdone la indiscreción. ¿Cómo están muertos? Debe ser terrible, me parece. No, mi hermano. Ni tanto ni tan poco. Aburrido, sí. Relajante,
Algo. Es como andar con el cuerpo cortado y con ganas de meterle algo al buche. Y con más ganas de pegarle entre pera y bigote. O sea que es terrible. Se pierde el embiste considerando, eso sí. El déjeme pensarlo no existe. El de aquí en adelante, ni hablemos. El dormir a sus horas, visto que no se duerme ni hay horas. Bueno, en realidad se podría decir que no existe. Es ni aquí ni allá. Si no fuera por los turistas, yo diría que no existe. ¿Qué turistas? Unos giles que caminan reculando. Debe ser terrible. Es mejor estar vivo. Por la luz esa. La luz, ¿ah? La mental luz. Ya me tienen bien contento con la luz esa. Y dale con preguntar. ¿Qué hiciste el lunes 4 de enero? ¿En qué pensaste el lunes 6 de enero a las 3:18? Y yo qué sé lo que hice en la vida. Si ni siquiera sé lo que fue la vida mía. De lo que me acuerdo a veces de la canción. Ay, ay, ay. Estuvimos cantando la yayay hasta que comenzó a clarear. Allí se paró. ¡Au! ¡Au! ¡Au, au, 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 au! Rediantre, ya me tocó. Y ya voy, patroncito, para lo que mande. Ya voy, mi amito. Después se fue por un camino de tierra. Fin. Me gustó su cuento, fíjese. Me gustó harto. Largo y tendido. Como usted. ¿Por qué? ¿Es que yo estoy tendido? ¿Es que? Por Dios, que hayan hombres así. Nada como el goteo para despertar a los muertos. ¿Dónde estoy, ayayay? Parece que estaba ahí muerto, hijo ingrato. Son esas maneras de abandonar a una madre que se esmera. Yo creí que estaba durmiendo. Muerto y bien muerto estaba ahí, hijo desobediente. Yo creí que estaba arrimando el bote. ¿Y a quién le estaba ahí arrimando el bote? Guayno ladino. A una moza morilla. Y claro que igual pensaba presentársela, mamá. Claro que ella me dijo que no existía nada. ¿Y cómo podía hacerle arrumaco a una dama que no existe? Usted sabe que es bien común que hay mujeres que no existen y que molestan, hasta que matan, y los aprivan y apensionan. ¿Cómo si no existe? Así es, po. ¿Y usted cómo lo sabe? El diablo siempre sabe, la diableza sabe más. Así que estaba muerto. Lástima que resucité. Las gotitas nunca fallan, las hacen en el infierno. Bueno, que ella me dijo que no me enamorara nunca de alguien que no existe porque puede volver a existir. Es cierto, el que no existe y lo sueñan empecinado, a ese le dan ánimo o ánima. Tú te salvaste, menos mal. Parece que no, mamá. Ahí viene. Aquí estoy, po. Vengo para que nos casemos. Y para que reconozcas al niño este que me hiciste allá, donde tú ya sabes. ¿Y hasta qué hace aquí? ¿Requiere fracataca racasás? Pirriquitirri, pirriquitirri. Así es, la preñó en sueño. ¿Cómo? Si este no sabe ni cómo se preña. Yo no hice nada. Ahora se la quería presentar a mi mamá. Ya veo, ya. A ver, muestra la lengua. Salta en una pata. A ver, ¿cómo es la cosa?
Esta dama que dice que tuvo con mi hijo un niño de 10 años porque no tiene menos, ¿no? Esa dama que mi hijo dice que lo soñó cuando estaba muerto y remuerto, ahora resulta que viene con una maleta de huesos del finado que andamos recomponiendo, porque ya dimos ya. Esa dama que hace apenas un rato se le figuró a ese chiquilín de hijo mío. ¿Quién es? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¡Qué raro! Nadie. ¿Por qué tenía que haber alguien? Bueno, tenía que estar un diablo guardián aquí, pues. ¿Debería almorzar? Los diablos no comen. ¿Cómo que los diablos no comen? Yo me la paso comiendo. Sobre todo perdices. Me encantan las perdices, me vuelven loca. Sentémonos. Yo creía que no comían. Yo creía lo mismo, mamita. Es que el hombre se equivoca. Para eso somos hombres. Si no seríamos dioses o diablos. Te dijeron que los diablos también comen. ¿Y cómo cocinan las perdices? Yo primero las dejo airear. Cuando están bien podriditas, les agrego azufre en polvo y dientes machacados. ¿Cómo dientes? Dientes de cristiano mamón. Dientes de leche que le dicen. Voy a tener que anotar. Después se dejan en remojo una noche de luna llena en sangre de niña virgen. Se les da un hervor con culebra de cola larga picadita en juliana. Después se carbonizan en brasas de fuego eterno. Se le chorrean 2 copitas de pisco capel y una Coca-Cola pasadita al nache y se sirven con jalea de ojos de cordero degollado. Quedan ricas. ¿Y dónde consigue las brasas de fuego infernal? En San Bernardo, en la calle Purén. La voy a preparar. Me gustan las recetas nuevas. Va a ver qué sabroso. Mamá, ahí hay una calavera que está roncando. Ese es. Se quedó dormido. ¡Despierta, diablo dormilón! ¿No les da vergüenza despertar a los finados que duermen el sueño eterno? Te traigo 2 cristianos que andan buscando los huesos de un finado que desparramaron. Sí, ya me habían informado. ¿Y se puede? Depende ¿De qué depende? de lo que entiendan. ¿Y qué es lo que tienen que entender? Yo cuento parábolas y después les tomo exámenes. Si entendieron, pasan. Si no, media vuelta. Ah, de veras que este diablo es leído. Él les va a contar unas parábolas, pero pongan atención, eso sí, porque después tienen que dar examen. Oigan, su padre Juan, su madre Juana, Juanita su hijo y Juana su hermana. Esta era una dama que se iba a casar, pero en vísperas del matrimonio su padre se pegó un balazo. Su hija no quiso esperar el mes de duelo. Mal hecho. Correcto. Se casó. La noche de boda se le apareció su padre de ella en sueños. Hija mía, no vengo a recriminarte, vengo nada más que a pedirte una cosa. Vas a tener un hijo, llámalo Juan, como tu padre. Y después tendrás una hija, llámala Juana. De todos los hijos que vengan, llámalos Juan o Juana. Así lo haré, padre. Lo prometo y lo juro. Y así fue. El primer hijo fue llamado Juan. Juan, para servirle. Juan, para lo que mande. Juana nomás. Cuando el primer Juan cumplió mayoría de edad, se mató. Un año después se mató la hija. Uno por uno se fueron matando los Juanes. Ya nadie quiso ponerle Juan a sus hijos. Al final quedó vivo un solo Juan. Ese no se mató. Le decían Juan Último. Buenos días, don Juan Último. Buenos días. ¿Todavía no se mata? Todavía no, pero ganas no me faltan. Vivía solo, no quiso casarse. Se le empezó a aparecer el abuelo muerto. Lo seguía como una sombra. Hay cosas que no entiendo del mundo. ¿Cómo es posible que no te mates siendo que te morís por matarte? Es que a mí me gusta dar la concha, pues yo nací porfiadito. Ahora sí. ¿Y la maldición te la metí al bolsillo? ¿Y la tradición de tu familia? ¿Y el que dirán? Mira, abuelo, yo le voy a contar un caso que me pasó hace un tiempo.
día iba yo por un campo, por allá por los cerros, cuando de repente vi una calavera, fíjese. Cuidado con el calaverazo. Pucha, es que estáis flaco. Tenéis que comer más. Yo te voy a invitar a comer a mi casa esta misma noche. Te voy a tener pantruca y cocido de San Juan. ¿Y esas campanas de dónde son? Si por aquí no hay iglesia. Buenas noches. Tú me invitaste a cenar. ¿A cenar? No me acuerdo. Pase. Entre. Venimos acompañando nomás. Venimos de puro cantores. Ya cenamos ya. Pasen. Entren nomás. ¿Y qué se le ofrece? Venimos a cenar. Pero yo lo invité a cenar a él, no a ti. Él soy yo. Yo soy el alma de los huesos de este cristiano sin sepultura. Bien comimos, condenado. Comimos bien. Bien cenamos, condenado. Satisfechos estamos. El alma de los huesos y la calavera del cristiano sin sepultura te quieren invitar a cenar. Acompáñanos, condenado. Condenado, acompáñanos. ¿Cuándo? Esta misma noche. ¿Esta noche? No, pues. Yo ya cené. Cenaste ya, condenado. Cenarás de nuevo, condenado. No nos desaires, condenado.
es mi abuelo materno. Lo que pasa es que yo le estaba contando lo que nos pasó hace un tiempo. Poco le estoy creyendo lo que me va a contar. Eso pasó hace mucho tiempo. Y sigue pasando. Por eso es tan reinstructivo. ¿Por qué instructivo? Perdone la ignorancia, es que el que no sabe es como el que no ve. Paulino, no moleste a los caballeros. Nunca se debe molestar a los aparecidos. Ustedes serán aparecidos, porque todavía no son. ¿Y ustedes? ¿Ya fueron? Nosotros fuimos y estamos siendo. Y yo soy siendo. Y estoy estando. ¿Y en eso se entretienen? Sí, fíjese. Yo no les creo nada. Es que el abuelo no cree nada, fíjese. Si es hasta medio masón. No. Lo que pasa es que lo que le pasa a los vivos, los muertos lo creen. Y lo que le pasa a los muertos, los vivos no lo entienden. ¿Y por qué no lo van a entender? Perdonando la ignorancia, porque es como el que no sabe, es como el que no ve. Mire, ¿cómo le explicara para que me entendiera? Pero los vivos se la pasan pensando en cosas como qué voy a comer a la hora de almuerzo, cómo salgo por esa puerta, cómo me subo a ese árbol. En eso se lo pasan los vivos, hasta que un día, antes de seguir, usted le tiene miedo a los espejos. ¿Miedo? ¿Miedo no? Me dan pena, sí. ¿Ves? Qué raro. A mí también me dan pena, fíjese. Mire, yo le voy a contar un caso bien decidor. Un día, hace tiempo, a mí me dio por pegarme un balazo. Hasta aquí nomás llegaste. Se acabó la buena vida, se acabaron los problemas. Eso es lo que creí. ¿Qué? ¿Me voy a ir al infierno? Desde hace rato que estáis en el infierno. Desde antes que nacieras ya estaba ahí. Y entonces, ya pues nada, joven, proceda. ¿Y entonces? Usted está vivo. Mátese primero. Y siéntese a esperar. Bromista esta ánima. Yo no me miro nunca al espejo porque me da vergüenza. Yo me afeito de memoria, fíjese. Tiene suerte. Bueno, ¿y la invitación a comer? Acompáñame, condenado. Condenado, acompáñame. Vamos. No haga tal. No caiga en la trampa, buen hombre. No le haga caso, condenado. Condenado, no le haga caso. Este lo que quiere hacer es hacerlo caer en la trampa de don Juan. Pero si ese soy yo, pues. Justamente, mire, oiga, lo que a usted le está pasando, ya lo cantaban en los campos de Quillota. Escuche con atención. Un día que me paseaba por esos campos de Olmué, un esqueleto encontré que el sol estaba tomando. Yo que le dije tandeando, compadre, no hay harto flaco, hacer que sepa mis pagos. Le daré buen alimento, comer hasta reventar y encarnará su esqueleto. ¿Ve? ¿Se da cuenta? A ustedes lo quieren hacer revivir el romance de don Juan, que hace muchos años recopiló en Quillota don Marcelino Meléndez Pelayo. ¿Y eso es malo? Claro que sí, porque al final don Juan prefiere morir antes que tener miedo, porque tiene miedo a que digan que tiene miedo. Parece que nos pillaron. Vámonos mejor. ¿Y eso es todo? Sí, fíjese. Lo que pasa es que a mí es re difícil obligar a suicidarme, ¿no? Bueno, tú te lo pierdes. Bueno, pero el que gana siempre pierde mucho. Nieto ingrato, hasta más verte.
Usted cuenta muy bien las historias. Parece que la estuviera viendo. Bien bonito fue. Y si les gustó tanto, ¿por qué se quedaron dormidos? Así es mi mamá. Yo salí a ella. Cuando nos gusta algo nos da sueño. A mí, por ejemplo, me encanta ver a la Virgen Santísima. Y cuando la veo, me da sueño. Y la veo en sueño. Como una actriz del biógrafo. ¿Y a qué actriz se parece la Virgen? Se parece un poco a la Dolores del Río, pero con la voz de la Conchita Supervía. Yo me la imaginaba más joven. Dicen que es bien bonita. Sí, pero como es la Virgen no se puede nomás. Pueden dar con la plebe aquesta. Sería bueno que le haga las preguntitas. Mira que están vivos y tienen re poco tiempo. Bueno, primera pregunta. ¿Cuál es la enseñanza de la historia que conté? Que hay que desconfiar de los espejos. Negativo. Que hay que desconfiar de los cuentos. ¿Y por qué? Porque un cuento lleva a otro cuento y así es de nunca acabar. Eso lo sabía yo de antes. Negativo. ¿Y cuál es la respuesta? Semper festina lente. Ahí me pillo. Que cuando tiene prisa hay que quedarse parado y esperar. O sea, todo lo contrario. Lo contrario. ¿Y ahora? No, pasen nomás. Si total nunca adivinan. Este examen es por las puras. Sigan su viaje y si les da sed, allá a la derecha hay un pozo. Gracias. Tenemos harta sed. Y siguieron su viaje por tierras de la recta provincia. Y encontraron lo que encontraron. Pero eso ya es otra historia. Agüita fresca, agüita de la buena. ¿Que se puede tomar agua por aquí? Yo creo que no, porque la están ofreciendo muy fácil. Lo fácil nunca es bueno. Pero ni siquiera probar, ¿eh? Ustedes hagan lo que quieran, pero no digan que no les previne. Por aquí, señor, por aquí, dama. Vengan, vengan, que aquí está el agua buena para olvidarse y para recordarse, para imaginarse y para los remordimientos. Aguas claras, aguas turbias, el agua que pone alegre y la que trae rencores y pensamientos turbios. Agua para irse al otro mundo y volver en el acto. Tanta variedad de agüita, ¿no? Yo creía que el agua era una sola. El fondo del agua es único, pero la materia flotante que llaman madre del agua varía según el caso. Pruebe esta, hágame el favor. ¿Y cuánto vale? Es promoción, dama. La promoción es gratis, dama. El pedido cuesta un poco, dama, pero se lo enviamos a domicilio sin recargo, dama. Pruebe esta agüita que pone alegre. Yo también, de la misma. Pero aquí tiene, caballero, con colmo se la doy, caballero. Está bien buena, sobre todo con la sed que traía. Está bien dulce. Buena. ¿Y qué tiene de divertido que tomemos agua? Es que tenemos mono en la cara, mamita. Eso creo yo. Ya cayeron, ya. De aquí no salen nunca más.
¿Qué piensa usted? ¿Yo? ¿Nos conocemos? No sé. ¿Y dónde estamos? ¿Y yo qué puedo saber? ¿Qué hacemos? ¿Y yo qué sé? Caminemos a ver qué pasa. Con mucho gusto, dama. ¡Caballero! ¿Y usted quién es, caballero? Dioniso Faúnde. Andarín. ¿Por qué? Porque mi oficio es andar andando. De eso vivo. Claro que yo amo mi patria, así es que me da lugar y modo. ¿Y qué es un lugar? Lugares donde estamos aquí ahora. En la tierra, en el cielo y también en todo lugar. ¿Qué es todo? Es como si fuera nada, pero más lleno. ¿Qué es lleno? Es no tener hambre. Pero ustedes me hacen demasiadas preguntas y yo no sé quiénes son. Yo ya me presenté para servirle. Eso quería preguntarle. ¿De que quiénes somos? Por lo que me han dicho, ustedes deben ser los que andan buscando huesos. Por eso es que andamos acarreando estos huesos. Pero, ¿cómo nos llamamos? Ah, eso no puedo saberlo yo. Tendrían que preguntarle a las memorillas. Recién acabo de ver a una que andaba por ahí. Ellas se acuerdan de todo. ¿Ven? Ahí viene una. ¡Hey! ¡Memorilla! Ven. ¿Quién es esta dama? La señora que consulta es viuda. La señora que consulta tiene un hijo que la sigue a todas partes. La señora que consulta quiere completar el esqueleto. La señora que consulta va a conseguir lo que ha emprendido. Eso es lo que tiene de bueno, que puede ver el futuro. O sea, puede saber lo que pasó y fue, y lo que pasó y no fue. ¿Y yo? ¿Quién soy yo? El caballero que consulta hizo un pacto con el diablo Aliro. Le cambió el alma en contra de volverse inteligente. ¿Eso es verdad? Ni idea. El caballero que consulta es hijo de la señora que consulta. Y la pregunta que van a hacer es ¿cuándo vamos a recuperar la memoria? Van a recuperar la memoria muy pronto. Pero el triciclo no lo van a recuperar. ¿Qué triciclo? Eso es lo que tiene que... Se pone así, pero no le haga caso. La señora que consulta y su hijo van a seguir hasta que lleguen al agua de Mocín. Allí van a encontrarse con los que se van a encontrar. Mejor la misma. Tienen que darle una chaucha, si no les va a echar una maldición. ¿Qué una chaucha? 20 pesos. Mejor la misma. Yo. Esto es una chaucha. Esto es una chaucha. Esa cantinela me dice algo. Ahora, ¿qué es lo que me dice? Sepamoya. Sepamoya me dice algo. Ahora, ¿qué es ese algo? Vaya uno a saber. Como dicen las putas. La palabra puta me dice algo. Hablando de putas delante de tu madre. Respeta mis canas, Calamidad. Perdóneme, mamá, pero usted me está tratando de Calamidad. O sea que me reconoció. ¿Y tú me estás tratando de mamá? Perdone, don porque si perdimos la... ¿Cómo se dice eso?
que uno pierde cuando no se... ¿Cómo se dice eso que termina como zanahoria? ¿Victoria? No. Cuando eso que pasó, uno lo... ¿Que lo recuerda? Cuando lo que uno recuerda se va a la cabeza y uno lo trae a colación. ¿Que se acuerda? O más bien... ¿Por qué me acuerdo de tantas cosas si no tengo... ¿Memoria? ¿Y qué es la memoria? Es algo que usted no tiene. ¿Y por qué? Porque probó el agua del olvido. Pero no se nos olvidó todo, porque si no, no podríamos hablar. Es que existen muchas formas de memoria. A mí, por ejemplo, se me olvida siempre la palabra corazón. ¡Corazón! ¡Corazón! Corazón. Perdone la ignorancia, pero ¿por qué si la dice se le olvida? La digo, pero se me olvida. ¿Y siempre que la dice se le olvida? Fíjese que sí. Digo corazón y no comprendo por qué lo digo. Pero en cuanto no digo corazón, al tiro me pongo a pensar en el puro corazón. Es que el mundo está lleno de educaciones y de formas inexplicables. Por eso a mí no me gusta leer. Porque en cuanto me pongo a leer, me pierdo una maravilla. Y yo, sin maravilla, me apensiono y me privo en el auto. Es cierto que nuestro planeta es bien bonito. Eso es porque el aire de los cerros pone pensativo. A nosotros, los antiguos, nos habrían llamado filófos. Según usted, nosotros somos lo que se llama filófosos. Eso es, filófos. Eso somos. Yo aprendí muchas historias de filófos. Lo aprendí porque lo leí. Pero ahora se me olvidó. Aunque de repente me acuerdo. Justo ahora me estoy acordando de una historia de filófos. Uno era filófo municipal de San Maule y el otro era filófo de San Valparaíso. El de San Maule se llamaba Heráclito y el de Valparaíso se llamaba Demócrito. Eran bien amigos. Se escribían cartas y todo. Se mandaban frutas de la estación. ¿Y usted? ¿Y yo qué? ¿Por qué anda con esa sábana blanca? Lo que pasa, hijo mío, es que yo soy filósofo. Es por reglamento. Orden expresa de la alcaldía. Se ve divertido verlo así, da risa. Siguió su camino, pero las palabras del guaso le quedaron dando vueltas en la cabeza. ¿Se ve tan cómico? ¿Y qué me mira tanto? ¿Tendremos en la cara acaso? La locura de Demócrito fue la del que todo le da risa. ¡Vaya a reírse esta abuela! ¡Súbeme la cosquilla! Natura es para la risa. Que llueva, que llueva. ¿Cuánto tiempo que no llueve? ¡Que llueva! ¡Que llueva! ¿Hasta cuándo? ¿Usted es el mentado Heráclito? Sí, yo soy. ¿Usted es el que dice nunca el mismo río? Yo soy. ¿Y no le da risa decir lo que dice? No, ¿por qué? Porque su amigo Demócrito le da risa a todo. Si hasta las piedras le dan risa. Y como es convincente, nos hace reír a todos. Y nadie hace nada. Y todos se ríen. Si hasta en sueños se ríen. Y nadie trabaja. Nadie siembra, nadie cosecha. Nadie faena los corderos. Nadie ordeña las vacas. No,
Eso no está nada de bien. Vamos, llévame donde Y Demócrito. caminaron hacia Abderas de San Maule. Cuando Heráclito vio a Demócrito riéndose sin parar, le dio tanta pena que se puso a llorar. Y Demócrito, viéndolo llorar, más se reía. Y Heráclito, viéndolo reír, más lloraba. Y así estuvieron riendo y llorando por varios días. Después les dio sueño. Fin. Bien bonito el cuento. ¿Cómo se llama? Historia del filósofo que ríe y del filósofo que llora. Bonito nombre. Ya que le gustó tanto, dígame, ¿cuál de los dos creen ustedes que es Cristo? ¿El que ríe o el que llora? El que llora, creo yo. Cristo tiene piedad. Tiene que ser el que llora. No. Según lo antiguo, el que ríe es Cristo. ¡Corazón! Puro Chile es tu cielo azulado, puras brisas te cruzan también. Santa María Virgen. Sin pecado concebida para servirlo. ¿Qué anda haciendo por aquí, en esta tierra de los diablos y pecadores? Ayudando en lo que se pueda, igual que mi hijo nuestro Señor. ¿Cómo que cuándo? ¿Que nuestro Señor anda por aquí? ¿Qué? Por las patrias de Chile anda, ayudando en lo que pueda. La gente no lo conoce, ¿no ve que se le han venido los años encima? Yo lo entiendo, habiendo tanto pecado suelto. ¿Y usted? Aquí, para servirla. ¿Y ustedes? Veníamos a buscar una cosa, se nos olvidó porque tomamos el agua del olvido. Esa es la diabla Belisaria que trabaja a medias con la diabla Belinda. Yo me doy con una piedra en el pecho que la haya reconocido, siendo que me morí. Un caminante que nos ayudó, menos mal. Hay que temerle sobre todo a don Belial Cárcamo, un diablo originario de Curiquiquí. Él es peligroso. Fíjense que trató de comprarme el alma a mí mismísima. A la propia Virgen. ¡Qué barbaridad, tiquitiquití! Cállate, lepra fatal. Ella parece que es mi mamá, es lo que dice el andarín ese. Yo casi como que no le creo, porque si fuera mi mamá se habría sabido. Es lo que dice ese que dicen que soy yo. Oiga, Santa María Virgen. Y ese diablo de Curiquiquí que le trató de comprar el alma, ¿y usted no lo mandó al infierno como reza y dice la Santa Madre Iglesia que está en todo lugar? Fue casi divertido. Él lo hizo por pura diablura nomás. Claro está. Pero igual fue una falta de respeto. Debe ser eso que llaman cara de hereje. No le haga caso, dice lo primero que se le pasa por la cabeza. Fíjese
que le vendió el alma al diablo para que le quitara lo tonto. Y está peor que antes. Es que los diablos son como el gobierno. Siempre andan prometiendo lo que no pueden cumplir. Pero ese Belial Cárcamo es el peor. Mira, voy a contar lo último que hizo. Y esta historia me pasó a mí para que ustedes vean que las cosas no son fáciles, ni para la Virgen que anda en el cielo. Sobre todo si anda en ese cielo que llaman Chile, que más parece un infierno que otra cosa. Este era un hombre celoso que estaba casado con una mujer infiel. Ya, mujer. Me voy. Cuídese, mea. Mire que después la gente anda murmurando. Ya no se te dé nada, Mayrito Cuchillo. A usted yo lo quiero. Y lo respeto como uno respeta lo que más, pues ya. Ya. Ya, no sé. Y se fue nomás. Apenas se perdió de vista que el infiel se fue con un amante que tenía y que era su querido. En medio del camino del Calatraveño, vencido de sueño por tierra fragosa, paró y se detuvo en un parador a comer lo que fuera. ¿Cómo está, don Aliro? Alias don Belial. Diablo y señor de por aquí. Buah. Ah, ¿y cómo me conoció? Por los cuernos. ¿Por qué otra cosa iba a hacer? Fíjese que yo también. ¿Qué me quiere decir? Lo dije por los cuernos de usted. ¿Qué son? Ah. A usted no se los ve, pero le llegan al techo. ¿Para dónde va tan rápido? Me devuelvo con mi casa. A castigar a esa mujer infiel. ¿Dónde estás, mujer del diablo? ¿Con qué amante, mujer libertina? ¿No es cierto lo que me dijo el Belial ese? Eso me pasa por creerle todo lo que me dice el diablo. Y siguió su viaje. Al rato llegó la casada infiel. Gracias, señora nuestra. Por esta vez pase, pero será la última vez. La última vez. ¿Qué le parece? ¿Y usted perdona a los pecadores? 3 veces. Después los castiga mi hijo, nuestro Señor Padre y Dios en general. ¿Dónde se metió ese que dicen que es mi hijo? Allá está. ¿Qué así de ahí de rodillas? Ven a arrodillarte delante de la Virgen, será mejor. Estoy escuchando una radio. ¿Una radio? ¿Y para qué? Es que esta radio me está hablando. Bueno, que les vaya muy bien. Parece que otra pecadora me necesita. ¿Quiere usted que su radio le hable a su persona y a nadie más? Radio Persona es la radio que usted anda buscando. RAC, Arrepero y Perro, en el aire día y noche.
Escuche, señora. Usted debe ser doña Rosalía Patruri, viuda de Señartu, como el aguardiente del mismo nombre, la conceptora de banderas. La misma soy, para servirle, señor Radio. Agapito Cotapiz Phillips, para lo que sea. ¿Está diciendo poemas? Así es. Recorro los campos de Chile recitando poemas instructivos. Es mi modesta manera de hacer patria. Mire, qué bien. ¿Y qué poemas dice, señor Radio? En esta ocasión, recitaré el poema intitulado Hazañas y Trabajos del Teniente Bello, de Procopio Sáez Furtado, poeta mulchenino. Si quieren seguir el poema con fotos, ahí está el álbum. Las fotos son de Yáñez, el fotógrafo del Magisterio y de la Marina. El poema, tal como está escrito, dice así: aquí canto a un héroe del cielo, al leve, al volador, al levitante, poeta de la rosa y de los vientos y rutas invisibles en el aire. Nos cuentan los que saben que unos sabios dicen se detiene y tiene miedo y duda de su oficio y de su arte. Por él lloraron sus dos padres, los miraron todo aquel tesoro, porque una apología, un presagio, mil dijo que quedó corto, son millones que han hecho la imaginación de los chilenos y le llaman los casos. Daban obras y desde el ruso se eleva y aterriza entre la gravedad y la sonrisa. Ahí vienen los caracoles. ¿Falleció el dios Don Pan? Pero la Venus va a nacer. De las dos sangres sabrosas que nacieron y formaron dúos por los campos. Somos las caracolitas del rodeo, las del rodeo de San Carlos. En su género, el mejor del mundo. Ya que son un dúo, canten pues, para ver si es cierto. Caracol, caracolito, caracol, caracolazo, ven pa' acá, dame un besito, ven pa' acá, dame un abrazo. Caracol, caracolito, caracol, caracolazo, ven pa' acá. Miren cómo corre el agua, mi vida batallando con la arena, mi vida batallando con la arena. Así va, así batalla mi amor, mi vida cuando le ponen cadena. Mi vida, miren cómo corre el agua. ¡Corazón! ¡Gente! ¡Hay gente por aquí! Yo estoy aquí. Papá, mamá, socorro, Carabineros de Chile, socorro, la aviación, auxilio, la defensa civil. Pero, ¿ustedes quiénes son? Somos los niños perdidos de la nieve. ¿Y cuándo se perdieron? Hace muchos años. ¿Por qué el tiempo no pasa por ustedes? La oscuridad mantiene intacto. ¿Y cómo se entretienen? Organizamos coros y cantamos villancicos. A ver, cántense un villancico. Así puede ser que nos saquen de la cabeza estas tonadas que son tan pegajosas. San José mira a la Virgen a San José. San José mira a la Virgen a San José. El niño mira a los dos y se sonríen los tres. Alulú, alulú, duérmete niño Jesús. Alulú,
que me trae recuerdos esa canción. Santa María Virgen. Sin pecado concebida. Años que no la veía. ¿Y qué los trae por esta selva oscura? Aquí estamos, por Santa Madre, escapándole a las tonadas. ¿Y qué tonadas serán? Las tonadas de unos caracoles. Las caracolitos, unas diablitas divertidas pero peligrosas. Se les pegan en las orejas y los vuelven locos a los pobres condenados de por acá. Hay que decir que nos salvaron de la radio. Ah, ese debe ser el diablo bello que se hace autobombo. ¿Y un diablo puede ser bello? Es casi lo que más les gusta. Hacen hasta concursos de belleza. ¿Y estos niñitos? Ah, no, esos son buenos. Un poquito perdidos nomás. Los niñitos del colegio San Pedro Nolasco que son. ¡Ay, Virgen Santa! ¡Milagro! ¿Qué pasó tan milagroso? Encontré el dedal que se me perdió el día en que hice la primera comunión. ¡Ah! ¡Ahí viene mi traje de novia! No por mucho madrugar, amanecemos temprano. ¡Qué lindo encontrar todas las cosas perdidas! Y yo me encontré en mi trompo pulgar. Aquí está. Años que no te veía, cabrito. Se te venían los años encima. Mira cómo me habla el trompito. Le queda bien regalado. ¿Y qué me cuenta de nuevo, trompito del alma? No hagáis preguntas, cabrito, porque le puedo contar. Y ahí te quiero ver, cabrito. ¿Ves que yo soy muy sufrido, cabrito? Es que este era un trompo de Santiago, de la Candelaria de los Perros. Aquí están los sombreros que se me habían perdido. ¡Viva Chile, mi alma! Es que están en la región de las cosas perdidas. Todo lo que se pierde viene a parar aquí. ¿Me reconoce, oh bella dama? ¿Qué hacís aquí, percuétano, catracho del demonio? No es cierto, paloma mía, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. ¡Fuera de mi vista! ¿Y quién es que lo conoce tanto? Mamá. Mamá. Va. Me acordé que es mi mamá. Este es Nivaldo Morella Mayarana, el novio que se me perdió el mismo día de la boda. Me dejó esperando en la puerta de la iglesia. Mientras por competir con tu cabello oro bruñido el sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio llano mira tu blanca frente al lilio bello, mientras que cada labio por cogello siguen más ojos que al clavel temprano, y mientras vence con desdén lozano del luciente cristal tu gentil cuello, goza cuello, cabello, labio, frente, antes que lo que fue tu edad dorada, oro, lilio, clavel, cristal luciente, no solo en plata o en bronce truncado se vuelva, mas tú y ello juntamente, en viento, en polvo, en tierra, en sombra, en nada. Sí, miente nomás. Escucha, anda, ve, pa' que aprendáis. Ved de cuán poco valor son las cosas las que andamos y corremos, que en este mundo traidor, aún primero que muramos, las perdemos. De ellas desfase la edad, de ellas casos desastrados que acaecen, de ellas, por su calidad, en los más altos estados desfallecen. Decidme, la fermosura, la gentil tersura, etés de la cara, la color, la blancura, cuando llega la vejez, ¿cuál se para? Entonces, ¿ya no me quieres? No, no te quiero. Así es que voy a tener que suicidarme de nuevo. ¿Y usted, buen hombre, a quién se le perdió?
Tú me perdiste hace un tiempo. ¿Yo? ¿Y cómo? Yo soy nuestro Señor Jesucristo, ayudando en lo que se pueda. ¿Y qué hace por aquí? Vine porque me perdieron. Vine a que me encontraran, ayudando en lo que se pueda. Ya me había dicho su madre de usted que andaba por estos parajes ayudando en lo que se pueda. En lo que se pueda, ayudando. Es cierto que lo tenemos medio olvidado. No hay olvido, solo hay recuerdo trunco. Trunco recuerdos olvido. Oiga, usted, don Jesucristo, que hace milagros, ¿nos podría sacar de aquí? Con mucho gusto. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Cómo amanecieron? Harto bien, Santa María Virgen. Sin pecado concebida. Yo soñé puras leceras. Cuidado con lo que dice. Buena señora, mire que los sueños dicen y hablan. Me cuesta creer en los sueños, Santa María Virgen. Sin pecado concebida. ¿Y en qué crees? ¿En qué creo? No sé. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo nuestro Señor. Pero no creo ni un ápice pichín en la cordillera de los Andes. Ni creo en los galeones, ni en Pedro de Valdivia, ni en la ciudad misma que mentan Valdivia. No creo en España, que dicen que domina el mundo. El no creimiento malobre y desbarata. Pero yo creo duro y parejo. Yo abundo el creimiento y en eso me entretengo y me consuelo. Menos mal que mi hijo, que es nuestro Padre, perdona y llora por nosotros. Él me ha encargado con encarecimiento cariñoso que los ayude a salir de este laberinto. Mire, mamá recordada, la maleta se ha llenado de huesos faltantes. ¿Ve? Este no estaba en la maleta cuando nos desmemoriamos. Eso me recuerda a un cuento que contaba mi hijo. Él les llama parábolas. Las parábolas son cuentos muy bonitos que quieren decir muchas cosas y otras más. Este era una vez un hombre. No tenía cabeza y se perdía hasta en su propia casa. Su madre le encargaba algo y él que se olvidaba. Este hombre vivía con su madre que inventaba banderas. Un día que pajareaba por el patio, se topó con un hueso de cristiano. Un diablito melodioso se había entretenido agujereando el hueso. Una flauta lo había vuelto. El inocente, sin saber lo que hacía ni qué pecado cometía, se puso a jugar con el hueso. Música tocó, música del otro mundo, y una voz vino de la flauta. En música le habló y le dijo: anda y ve por el mundo, vete por esas tierras maleras y busca los huesos de mi esqueleto que por travesura me desparramaron y escondieron. Aquel hombre le habló a su madre y juntos que partieron. Venid y vamos todos con flores a porfía. Juntos que se fueron en busca de los huesos para formar el esqueleto del finado y darle santa sepultura. Huesos buscaban, huesos encontraron y el esqueleto formaron.
Pero el hueso llamó a la carne creciente. En luna llena se fue y el finado volvió al mundo. Gracias por el favor que me han hecho. Lo veo y no lo creo. Lo miro y lo remiro y menos lo creo. Mejor que lo crea, señora. Y menos crea en las muertes que tengo pensado en hacer. En la grande venganza que me he prometido acometer y perpetrar. 30 familias pienso finiquitar. Mire por los campos, recorriéndolos, matando, rematando y riéndome. Y tanto esfuerzo que hicimos para encontrar sus huesos, ahora resulta que va a ser para peor. Ah, no. Que la maldad no se va a acabar nunca. Nunca, señora. La maldad se agüenó por estas tierras arrugadas, cerros de tierra y maldad maldadosa. 30 cristianos se vengaron de mí. 30 tengo de matar, con las familias que las devastaré. Harto trabajo, Es de sol a sol. Así que, muchas gracias por todo. Y ya. ¡Fuiste de mala racha! ¡Au! ¡Au, au, 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 au! Usted nos quiere decir que no sigamos buscando. ¿Eso entendido? Buenos entendedores que son. Virgen Santa, denos su bendición, que ya nos vamos de vuelta a la casa. Y de lo que vimos aquí, no creeremos ni recordaremos. Es propio del viviente errar y perderse en nada sin pies ni cabeza. Así que ya dije ya. Lo que vimos no tuvo lugar. Y si tuvo lugar, no nos acordamos. Y volvieron a su casa, y en lo sucesivo se prometieron salir a la calle y al jardín lo menos posible. Y vivieron muchos años, y nunca le contaron a nadie sus historias. Pero otros las contaron por ellos. Al amanecer la aurora ya viene el alba del día. Al amanecer la aurora ya viene el alba del día. Ha bajado una pastora y al pie de una serranía. Ha bajado una pastora y al pie de una serranía. Ha bajado esta pastora toda cubierta de pieles. Corazón. Esta pastora toda cubierta de pieles. Y por descansar se sienta debajo de unos laureles. Y por descansar se sienta debajo de unos
historia de su vida. Saca de unos papeles con la historia de su vida. Y mientras los va leyendo se va quedando dormida. Y mientras los va leyendo se va quedando dormida. Pobrecita la pastora, pobrecita por los campos. Pobrecita la pastora, pobrecita